Un hombre fue acusado falsamente por una familia rica. Lo que pasó en el juicio cambió toda su vida. El amanecer bañaba con su luz las calles bulliciosas de Ciudad de México, pero para Juan Morales, ese día no traería la paz habitual de sus mañanas. El café caliente en su mano apenas le brindaba consuelo mientras observaba a su hija, Camila, apurada para ponerse el uniforme escolar. Su esposa, Rosa, preparaba el desayuno con la eficiencia de siempre, intentando ocultar su preocupación por las deudas que se acumulaban en la casa. Juan era un hombre trabajador, de manos callosas y espalda curva por los años de esfuerzo como albañil. Jamás había conocido la riqueza ni la comodidad, pero vivía con la cabeza alta. Sin embargo, esa mañana, justo cuando estaba por salir para una jornada de trabajo, unos golpes secos en la puerta lo hicieron detenerse. Fue un golpe que resonó más como una advertencia que como una simple visita. Al abrir, dos policías lo miraban con una seriedad que helaba los huesos. Uno de ellos, alto y corpulento, habló sin preámbulos. Juan Morales queda detenido por robo agravado en la residencia de la familia Pérez. Las palabras cayeron como una losa. La confusión se apoderó de Juan de inmediato. No había sido él, no podía ser. ¿Robo?, murmuró, con la incredulidad atragantada en la garganta. Yo, no sé de qué me están hablando. Los policías no mostraron compasión ni paciencia. Con movimientos bruscos, lo esposaron, ignorando los gritos de Rosa, que corrió hasta la puerta, con lágrimas ya surcando su rostro. Juan, por favor. Esto debe ser un error. Gritaba Rosa, mientras intentaba acercarse a su esposo. Camila, petrificada, observaba desde el fondo de la sala, incapaz de procesar lo que ocurría. Juan, desconcertado, intentó tranquilizar a su esposa, aunque su propia mente apenas podía asimilar lo que estaba sucediendo. Sentía el frío del metal en sus muñecas, como un castigo injusto antes de siquiera conocer los detalles de la acusación. No he hecho nada, Rosa. No te preocupes, logró decir, pero sus palabras sonaban vacías incluso para él. Los oficiales lo subieron a la patrulla sin más explicaciones. A medida que el coche avanzaba por las calles familiares que lo llevaban al trabajo, Juan miraba por la ventana, sintiendo que su vida se desmoronaba. La confusión dio paso a la ansiedad. ¿Cómo podía estar sucediendo algo así? Él, un hombre que nunca había robado ni una moneda, estaba siendo acusado de algo que ni siquiera comprendía del todo. Al llegar a la comisaría, lo llevaron directamente a una sala de interrogatorios. El lugar era claustrofóbico, paredes grises y una mesa de metal que reflejaba la luz blanca del techo. Lo sentaron sin decir palabra, y unos minutos más tarde, un oficial entró, con una carpeta bajo el brazo y un rostro que reflejaba cansancio, pero ninguna empatía. Señor Morales, las pruebas son claras. Usted fue visto cerca de la propiedad de los Pérez la noche del robo, y varios objetos robados fueron encontrados en un terreno baldío a pocas cuadras de su hogar, explicó el oficial, sin levantar la vista de los papeles. ¿Tiene algo que decir? Juan se inclinó hacia adelante, sintiendo que el mundo giraba a su alrededor. Sabía que jamás había estado en esa propiedad durante el supuesto robo, y mucho menos había escondido joyas. Era un hombre honesto, trabajador, que se ganaba cada centavo bajo el sol abrasador de las obras. ¿Cómo podía estar enfrentando una acusación tan absurda? No sé de qué me están hablando, respondió, casi con desesperación. Yo no estuve cerca de esa casa, y no he robado nada en mi vida. Alguien está cometiendo un error. El oficial lo miró por fin, pero sus ojos no reflejaban comprensión. Para él, Juan era solo otro hombre sin recursos, atrapado en el círculo vicioso de la pobreza y el crimen. Le había escuchado a miles como él, y ninguno había sido realmente inocente. Lo mejor que puede hacer es cooperar, Morales, dijo el oficial con un suspiro. Las cámaras de seguridad muestran a alguien de su misma complexión merodeando la propiedad esa noche. Y los testigos afirman haber visto a un hombre con su descripción cerca del lugar. Juan sintió como el peso de las palabras lo aplastaba. ¿Cámaras? ¿Testigos? Nada de eso tenía sentido. Lo único que él hacía era trabajar, volver a casa y cuidar de su familia.
¿Por qué estaba siendo incriminado de esta forma? Yo no fui, repitió, con una voz más débil de lo que le hubiera gustado. Sin embargo, las pruebas lo envolvían como una red que parecía inquebrantable. Mientras el oficial salía de la sala, dejándolo solo, Juan sintió que la desesperación lo invadía. Todo en lo que creía, toda su vida de esfuerzo y honradez, se veía amenazado por una mentira. Pero en ese momento, no podía comprender cuán profunda era la trama que lo había atrapado. A kilómetros de distancia, en una mansión rodeada de jardines perfectamente cuidados, Santiago Pérez observaba por la ventana con una sonrisa satisfecha. El verdadero culpable estaba libre, protegido por el dinero y el poder de su familia. Para los Pérez, Juan Morales no era más que una simple pieza desechable en su juego sucio. Las luces frías del corredor de la comisaría apenas iluminaban el camino mientras Juan caminaba escoltado por 2 guardias hacia una celda oscura al fondo del edificio. Cada paso que daba resonaba como un eco de su propia desesperación. Al llegar, el ruido metálico de la puerta de la celda al cerrarse a sus espaldas fue como un golpe final. En ese momento, la gravedad de su situación cayó sobre él como una carga insoportable. Sentado en el borde de la cama estrecha y dura, Juan observó el pequeño espacio que ahora lo mantenía prisionero. Su mente no dejaba de dar vueltas. Sabía que lo estaban incriminando, pero no comprendía por qué alguien querría hacerle tanto daño. Él nunca había tenido problemas con la ley ni había hecho enemigos. ¿Cómo era posible que estuviera encerrado por un crimen que no cometió? Aún peor, ¿cómo podría probar su inocencia? Horas más tarde, cuando las sombras de la noche ya habían cubierto la ciudad, un hombre entró en la celda. Era su abogado de oficio, un hombre joven que parecía haber sido arrojado al caso sin mucha preparación. Su aspecto desaliñado y su mirada distante no inspiraban confianza, pero Juan no tenía otra opción. Se sentó frente al abogado, esperando algún rayo de esperanza. «Señor Morales», comenzó el abogado, hojeando unos papeles sin levantar la vista, «he revisado las pruebas en su contra, y debo decir que las cosas no se ven bien. Las cámaras de seguridad lo ubican cerca de la casa de los Pérez, y los testigos afirman que lo vieron esa noche. Además, las joyas robadas fueron encontradas cerca de su hogar». Juan apretó los puños, intentando contener su frustración. Sabía que todo eso era mentira. No había estado cerca de esa casa, y mucho menos había escondido joyas. «Eso no es cierto», respondió con firmeza. «No sé cómo esas cosas llegaron ahí, pero yo no tengo nada que ver con ese robo». El abogado lo miró por fin, pero en sus ojos solo había resignación. Parecía haber escuchado esas palabras miles de veces antes, y para él, eran solo otro caso perdido. «Entiendo que lo niegue, pero las pruebas son contundentes», dijo el abogado con voz cansada. «Mi consejo es que intente llegar a un acuerdo. Podría reducir su sentencia si acepta algún grado de culpabilidad». Juan sintió como una ola de impotencia lo inundaba. ¿Confesar algo que no hizo? ¿Aceptar una culpabilidad que le era ajena? Todo en su ser se rebelaba contra esa idea. Había trabajado duro toda su vida para mantener su nombre limpio, para ser un hombre honesto. Ahora le estaban pidiendo que lo arrojara todo por la borda. «No voy a confesar algo que no hice», exclamó, su voz quebrándose bajo el peso de la injusticia. El abogado suspiró y cerró la carpeta. «Haremos lo que podamos en el juicio», entonces, dijo sin convicción, antes de levantarse y salir de la celda. Cuando la puerta se cerró nuevamente, Juan se quedó solo, sumido en una mezcla de rabia y desesperanza. Sabía que, con ese abogado, sus posibilidades de salir libre eran mínimas. El sistema no estaba diseñado para proteger a los inocentes como él, sino para aplastarlos bajo el peso de pruebas manipuladas y testimonios falsos. Y con los Pérez detrás de todo, no veía forma de ganar. Los días pasaron con una lentitud dolorosa. El juicio se acercaba, y Juan no podía sacarse de la cabeza la imagen de su familia. Se preocupaba por cómo Rosa y Camila estarían enfrentando esta pesadilla. ¿Cómo les explicaría que, a pesar de su inocencia, el sistema parecía decidido a condenarlo? Una tarde, mientras estaba sentado en su celda, oyó que lo llamaban para recibir una visita.
Al llegar a la sala de visitas, se encontró con Rosa, quien lo miraba a través del vidrio con los ojos llenos de lágrimas. Camila, sentada a su lado, lo observaba con tristeza, su pequeña mano aferrada a la de su madre. Juan, estamos haciendo todo lo posible, pero necesitamos un abogado mejor, dijo Rosa, su voz cargada de desesperación. Sabemos que no eres culpable, pero ellos tienen el poder. No sé cómo, Rosa. No tenemos el dinero para pagar a alguien más. Respondió Juan, con un nudo en la garganta. Todo esto parece estar arreglado. Siento que ya perdí. Rosa negó con la cabeza, su mirada firme a pesar de la angustia. No digas eso. Aún no. Hay una persona, un abogado que quizás pueda ayudarte. Escuché sobre él en el barrio. Dicen que es joven, pero tiene la determinación de pelear por los que no tienen nada. Juan la miró con escepticismo. No quería darle falsas esperanzas. Aún así, algo en la determinación de su esposa lo hizo reconsiderar. Quizás ese joven abogado era la última oportunidad que tenía de encontrar justicia. Sin más opciones, Juan accedió a reunirse con el abogado. A los pocos días, un joven llamado Daniel se presentó en la sala de visitas. Tenía un aire diferente al abogado anterior, más atento, con una mirada que revelaba empatía y una voluntad inquebrantable. Señor Morales, comenzó Daniel, con tono directo. He revisado su caso y sé que está enfrentando una batalla injusta. Pero no pienso rendirme. Hay algo en esas pruebas que no me cuadra, y voy a llegar al fondo de todo. Por primera vez desde su arresto, Juan sintió un destello de esperanza. Quizás, solo quizás, este joven abogado era la chispa que necesitaba para enfrentar a la poderosa familia Pérez y demostrar su inocencia. Pero sabía que el camino por delante sería largo y peligroso. Y lo que estaba por venir, lo cambiaría todo. La celda de Juan se había convertido en una prisión física y mental. No solo lo retenía entre paredes frías, sino que también lo aislaba en una espiral interminable de pensamientos oscuros. El paso del tiempo se volvía insoportable. Cada día que pasaba, la desesperanza parecía ganar terreno, y aunque había aceptado la ayuda de Daniel, no podía dejar de pensar en las probabilidades que tenía contra la poderosa familia Pérez. Ellos lo habían arrastrado a este infierno, y parecía que ni siquiera un milagro podría sacarlo de allí. Una mañana, mientras las luces grises de la cárcel se infiltraban por las rejas, Juan recibió la noticia de que Daniel había llegado. El joven abogado se sentó frente a él con una mirada decidida. A pesar de su juventud, había en sus ojos una mezcla de convicción y rabia, una rabia que Juan había perdido. Daniel sacó unos documentos de su portafolio, los colocó sobre la mesa y los extendió ante Juan. He estado revisando cada uno de los detalles de tu caso, comenzó Daniel, con una calma controlada. Y hay algo que no cuadra en las pruebas que te incriminan. Las cámaras de seguridad tienen una zona ciega justo en la entrada lateral de la mansión, y los testigos parecen estar ligados a la familia Pérez. Algo está claramente mal. Juan lo miró con escepticismo. Era difícil para él encontrar esperanza después de tantos días de sentir que estaba solo en esta batalla. Había escuchado tantas veces que la verdad no importaba en un sistema inclinado hacia los poderosos. ¿Crees que eso será suficiente?, preguntó Juan, sin ocultar la duda en su voz. Tienen todos los recursos, pueden hacer lo que quieran. Daniel lo miró fijamente. No parecía el tipo de persona que se rendiría fácilmente. No voy a dejar que se salgan con la suya, respondió con firmeza. Sabemos que hay algo sucio detrás de todo esto, y si puedo demostrarlo, podremos poner en duda todas las pruebas presentadas en tu contra. Las palabras de Daniel trajeron un pequeño rayo de esperanza a la mente de Juan, aunque frágil. Lo que más lo sorprendía era la tenacidad del joven abogado. Mientras su primer defensor había sido apático y poco comprometido, Daniel parecía dispuesto a luchar hasta el final. El plan de Daniel era claro: empezar a buscar inconsistencias en los testimonios de los testigos clave que habían señalado a Juan como el culpable. Sabía que, si conseguía desmantelar la credibilidad de esas declaraciones, podría empezar a socavar toda la acusación.
No iba a ser fácil, especialmente con la influencia que los Pérez tenían en casi todos los rincones de la ciudad, pero Daniel no estaba dispuesto a retroceder. El primer paso fue reunir información sobre los empleados de la familia Pérez. Daniel comenzó a visitar discretamente a algunos de ellos. Uno de los guardias de seguridad, un hombre de mediana edad que trabajaba en la mansión el día del supuesto robo, resultó ser más accesible de lo que Daniel esperaba. Durante su conversación, el guardia dejó escapar un comentario que encendió una chispa de duda. La cámara de la entrada principal no siempre funciona bien, murmuró el hombre, mirando a su alrededor como si temiera ser escuchado. A veces se desconecta por horas, y hay gente que lo sabe. Daniel no necesitaba más que eso. Sabía que esa información era clave. Si podía demostrar que las grabaciones de las cámaras no eran fiables, entonces parte de la acusación contra Juan se desmoronaría. Además, le preocupaba la facilidad con la que ciertos testigos habían aparecido para incriminar a su cliente. Algo no encajaba, y sentía que estaba empezando a armar el rompecabezas. Volvió a la cárcel con un renovado aire de confianza. Al sentarse frente a Juan, su energía contagió al hombre que llevaba semanas sintiendo que todo estaba perdido. Daniel explicó lo que había descubierto y los próximos pasos que seguiría. Mientras hablaba, los ojos de Juan se iluminaron ligeramente, como si algo dentro de él comenzara a despertar. ¿Crees que esto será suficiente para al menos levantar dudas en el juez?, preguntó Juan, con la esperanza titilando en su voz. No solo levantar dudas, replicó Daniel. Si logramos exponer las inconsistencias en las pruebas, podríamos cambiar el curso de todo el juicio. Los Pérez han manipulado esto desde el principio, pero no todo está bajo su control. Y eso es lo que vamos a usar en su contra. Juan no pudo evitar sentir una nueva fuerza naciendo dentro de él. Por primera vez, desde que su pesadilla había comenzado, sentía que la justicia podría estar de su lado. Sabía que sería una batalla difícil, pero el hecho de tener a alguien como Daniel, alguien que estaba dispuesto a desafiar el poder de los Pérez, le daba un motivo para seguir luchando. Mientras el juicio se aproximaba, Daniel continuaba trabajando incansablemente. Sabía que solo tendría una oportunidad para desmantelar la narrativa cuidadosamente construida por la familia Pérez. Cada noche, revisaba documentos, comparaba testimonios y buscaba cualquier agujero que pudiera encontrar en la historia oficial. La presión aumentaba con cada día que pasaba, pero el joven abogado estaba decidido. Sabía que los Pérez no se quedarían de brazos cruzados, y que los recursos que tenían a su disposición eran casi ilimitados. Pero eso solo lo motivaba más. Sabía que Juan era inocente, y ahora su misión era demostrarlo ante el tribunal. El día del juicio se acercaba rápidamente. Los nervios de Juan crecían, pero había algo diferente en su actitud. Ahora no se trataba solo de defenderse, sino de luchar por su dignidad, por su familia y por todo lo que le habían arrebatado. Y con Daniel a su lado, por primera vez en semanas, sentía que podría tener una oportunidad de salir de esa pesadilla. Lo que Juan no sabía era que el juicio no solo revelaría su inocencia, sino que también sacaría a la luz secretos mucho más oscuros de los que él jamás hubiera imaginado. La sala de visitas en la cárcel de Juan se había convertido en su único lugar de conexión con el mundo exterior. Cada vez que Daniel aparecía con novedades, Juan sentía que la tensión aumentaba. El juicio estaba cerca, y la incertidumbre era asfixiante. Daniel, sin embargo, seguía siendo una figura incansable. Aunque su rostro revelaba signos de agotamiento, sus ojos brillaban con la convicción de alguien que había encontrado grietas en el castillo que los Pérez habían construido. He estado investigando más sobre los testigos, comenzó Daniel al sentarse frente a Juan. Y todo indica que algunos de ellos tienen vínculos estrechos con la familia Pérez. Hay demasiadas coincidencias, y no creo en las coincidencias cuando se trata de un caso como este. Juan, acostumbrado a malas noticias, escuchaba con cautela. Aunque confiaba en el joven abogado, sabía que estaban luchando contra un monstruo con demasiados tentáculos. Los Pérez no solo controlaban parte del sistema judicial, sino que también tenían influencia en las calles, donde su poder y dinero compraban lealtades. Sin embargo, Daniel no se detenía ante esas sombras que parecían crecer a su alrededor.
Uno de los testigos clave, un supuesto vigilante nocturno, fue contratado por la familia Pérez poco antes del robo, explicó Daniel, con el ceño fruncido. Y, curiosamente, desde entonces ha recibido varias sumas de dinero bajo la etiqueta de bonificaciones. Estoy seguro de que su testimonio fue comprado. Juan apretó los puños bajo la mesa. Sentía la injusticia arder en su pecho. El control de los Pérez se extendía a cada rincón de su caso y la desesperación volvía a insinuarse. Pero Daniel no había terminado. Lo que es aún más interesante, añadió el abogado, con una chispa en la mirada, es que las fechas de esos pagos coinciden con momentos cruciales en la preparación del juicio. Estamos hablando de una manipulación sistemática. Si conseguimos demostrarlo, pondremos en duda todo el proceso. La idea de que los Pérez no solo lo hubieran incriminado, sino que además hubieran comprado testimonios falsos, enfurecía a Juan. Durante semanas había estado atrapado en una celda, su familia devastada, mientras los verdaderos culpables caminaban libres y seguían tejiendo sus mentiras. Pero ahora, con las revelaciones de Daniel, sentía que había una pequeña posibilidad de justicia. El siguiente paso de Daniel fue reunir más pruebas que vincularan directamente a los Pérez con las manipulaciones del caso. Pero cada vez que se acercaba a una nueva pista, los obstáculos parecían multiplicarse. Algunas personas que antes habían estado dispuestas a hablar ahora se mostraban reticentes. Era evidente que las amenazas habían comenzado a llegar a quienes sabían demasiado. Una tarde, mientras Daniel investigaba en un barrio cercano a la mansión de los Pérez, un hombre de aspecto sombrío se le acercó. No llevaba ninguna identificación visible, pero su presencia era intimidante. Se plantó frente a Daniel con una sonrisa fría, sus ojos oscuros fijos en el joven abogado. «Deberías dejar este caso», dijo sin rodeos, en un tono que no era una simple sugerencia. «Hay cosas que es mejor no desenterrar». Daniel lo miró con calma, sin mostrar miedo. Sabía que estaba tocando fibras sensibles y que los Pérez no se quedarían de brazos cruzados mientras él desmontaba su castillo de mentiras. Pero había ido demasiado lejos como para retroceder ahora. «Estoy aquí para defender la verdad», respondió, manteniendo su voz firme. «Y no voy a detenerme». El hombre, que parecía medir cada palabra, dio un paso hacia adelante, invadiendo el espacio personal de Daniel. «Estás jugando con fuego, muchacho», advirtió, sin dejar de sonreír. «Y si sigues así, te quemarás. No solo tú, sino todos los que te rodean». Con eso, el hombre se alejó, dejando a Daniel con una sensación de peligro inminente. Sabía que las amenazas no eran vacías. Los Pérez habían comenzado a mover sus piezas de manera más directa. Aunque no lo decían abiertamente, estaba claro que cualquier paso en falso podría costarle caro, tanto a él como a Juan. Al día siguiente, Daniel se reunió nuevamente con Juan para discutir la situación. A pesar de las amenazas, no estaba dispuesto a detenerse, pero no podía negar la preocupación en sus palabras. «Saben que estamos cerca de descubrir la verdad», dijo Daniel, mientras se inclinaba hacia Juan. «Están presionando a quienes podrían testificar en su contra. Incluso han enviado advertencias». Juan sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que enfrentar a la familia Pérez traería consecuencias, pero no imaginaba que las cosas llegarían a ese nivel. Sin embargo, también entendía que este era el punto sin retorno. No podían retroceder ahora. Cada paso que daban los acercaba más a desmantelar las mentiras y las trampas que lo habían mantenido en esa celda. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó Juan, con un hilo de esperanza en su voz, pero también con la conciencia de que el peligro estaba cada vez más cerca. «Vamos a seguir adelante», respondió Daniel, decidido. «No puedo prometerte que será fácil, pero cada pieza que descubrimos debilita su caso. Vamos a presionar hasta que se quiebren». El juicio se acercaba y las tensiones crecían. Los días se volvían más pesados, y cada vez que Daniel recibía una nueva pista, sabía que los Pérez estaban un paso detrás, intentando detenerlo. Sin embargo, algo más comenzaba a emerger, la posibilidad de que no solo se tratara de encubrir un robo. Había más en juego, algo que envolvía secretos mucho más oscuros de lo que cualquiera hubiera imaginado.
Juan, desde su celda, observaba cómo las piezas del rompecabezas comenzaban a tomar forma. Aún quedaba mucho por descubrir y el enfrentamiento final sería devastador. Pero, por primera vez, empezaba a ver una luz al final del túnel. Los días de incertidumbre llegaron a su fin cuando el juicio comenzó. La pequeña sala del tribunal, normalmente desierta, ahora estaba abarrotada de periodistas, curiosos y familiares que observaban expectantes. Los Pérez, dueños de tierras y poder, se sentaron en la primera fila con rostros impenetrables, mientras sus abogados ocupaban posiciones estratégicas, seguros de que tenían la victoria en sus manos. Para ellos, Juan Morales no era más que una pequeña piedra en su camino, algo que se barrería con un buen espectáculo judicial. Daniel, sin embargo, caminaba hacia el estrado con una mezcla de concentración y tensión. Sabía que tenía el deber de desmantelar un caso lleno de mentiras y corrupción. A su lado, Juan, nervioso pero con una nueva esperanza brillando en sus ojos, lo observaba confiando en que la verdad finalmente saldría a la luz. Aún no estaba del todo seguro de cómo, pero Daniel le había demostrado que no todo estaba perdido. El juez tomó su lugar y el ambiente de la sala cambió de inmediato. Un silencio pesado se apoderó de la multitud, mientras el martillo golpeaba suavemente el estrado. Se abre el juicio en el caso de Juan Morales contra el Estado, bajo los cargos de robo agravado, anunció el juez con una voz profunda. El fiscal, confiado en las pruebas y en el peso de los testimonios, se levantó para iniciar su argumentación. Como era de esperarse, presentó el caso de manera meticulosa, las grabaciones de las cámaras que mostraban a un hombre en las inmediaciones de la mansión de los Pérez, los testigos que aseguraban haber visto a Juan cerca de la propiedad y, por supuesto, las joyas encontradas misteriosamente cerca de su hogar. Las pruebas son irrefutables, declaró el fiscal con una sonrisa autosuficiente. El acusado estaba en el lugar del crimen y fue visto claramente por varios testigos. No hay lugar para la duda. Daniel permaneció en silencio, escuchando con cuidado. Sabía que el fiscal estaba jugando su mejor carta, pero también sabía que todo aquello era un castillo de naipes que estaba a punto de desmoronarse. Cuando llegó su turno, se levantó con calma y se dirigió al estrado, observando a los miembros del jurado que lo miraban con curiosidad. Señorías, comenzó Daniel, con una voz serena pero firme, es fácil construir una historia con pruebas que parecen encajar a la perfección. Pero a veces, esas pruebas son demasiado perfectas. Hoy les voy a demostrar que todo lo que han escuchado no es más que una ilusión creada por aquellos que tienen los recursos para manipular la verdad. Un murmullo recorrió la sala. La declaración de Daniel fue directa, sin rodeos. Sabía que debía ser claro, y sobre todo, debía plantar la semilla de la duda en la mente del jurado. Llamo a mi primer testigo, dijo Daniel, señalando a un hombre de rostro nervioso que fue escoltado hasta el estrado. El testigo era uno de los guardias de seguridad que trabajaba para los Pérez. A lo largo de los últimos días, Daniel había logrado que el hombre aceptara hablar. No fue fácil, pero la presión de la verdad comenzó a hacerse insoportable para él. ¿Podría contarnos sobre las cámaras de seguridad en la mansión Pérez?, preguntó Daniel, con un tono tranquilo pero incisivo. El guardia tragó saliva antes de responder. Sabía que lo que estaba a punto de decir cambiaría el curso del juicio. Las cámaras no siempre funcionan bien, confesó. Algunas veces fallan y dejan de grabar por horas. Eso ha sucedido antes. El fiscal saltó de inmediato, objetando que aquella declaración era irrelevante, pero el juez permitió que Daniel continuara. ¿Puede confirmar que hubo un periodo en el que las cámaras no registraron imágenes la noche del supuesto robo?, insistió Daniel. Sí, señor, respondió el guardia, con la voz temblorosa. Hubo una falla en las cámaras esa noche. Algunas zonas no fueron grabadas. La revelación impactó a la sala. El jurado intercambió miradas, y los Pérez comenzaron a murmurar entre sí. Daniel había comenzado a derribar la fachada que la familia había construido. Pero no era suficiente. Daniel entonces presentó registros financieros que demostraban los pagos irregulares que varios testigos clave habían recibido de los Pérez antes de que testificaran contra Juan.
Los testigos que habían visto a Juan en la mansión la noche del robo ahora quedaban expuestos como cómplices en una trama mucho más oscura. Aquí tenemos transferencias directas de la cuenta de la familia Pérez a algunos de los testigos que, convenientemente, decidieron incriminar a mi cliente, dijo Daniel, mostrando los documentos al jurado. La tensión en la sala creció. El rostro del fiscal se contrajo, y los abogados de los Pérez parecían comenzar a perder el control de la situación. Era evidente que todo lo que habían preparado se estaba desmoronando frente a ellos. Para rematar, Daniel presentó a un último testigo. Era un viejo conocido de Santiago Pérez, el hijo de la familia, quien admitió bajo juramento que había escuchado a Santiago jactarse de cómo habían culpado a Juan para desviar la atención del verdadero crimen. El testimonio fue devastador. El tribunal estalló en murmullos de incredulidad y shock. Los miembros del jurado ya no miraban a Juan como un criminal, sino como una víctima. Y los Pérez, antes tan imponentes y seguros, se veían ahora acorralados. El fiscal intentó controlar el daño, pero el juicio ya había tomado un rumbo que no podía ser revertido. Daniel, con cada declaración y prueba presentada, había sembrado más que duda, había demostrado que todo el caso contra Juan era una farsa. Al final del día, mientras el juez ordenaba un receso para deliberar, la sala del tribunal seguía llena de murmullos. La caída de los Pérez ya no parecía una posibilidad lejana, sino algo que estaba a punto de ocurrir. Juan, sentado junto a Daniel, lo miró con una mezcla de gratitud y asombro. Sabía que no todo estaba ganado aún, pero la verdad finalmente había comenzado a salir a la luz. El receso del tribunal se extendió por horas. Mientras tanto, la tensión en la sala aumentaba. La familia Pérez, que hasta entonces había mostrado una fachada imperturbable, comenzaba a revelar fisuras. Santiago, el hijo culpable y arrogante, evitaba las miradas inquisitivas de los presentes. Los periodistas, agolpados fuera del juzgado, ya difundían rumores sobre las implicaciones del testimonio final. Daniel, en su rincón junto a Juan, repasaba mentalmente cada detalle del caso, sabiendo que cada paso lo acercaba a la verdad. Finalmente, el juez regresó, y la sala recuperó su silencio sombrío. El jurado entró en fila, y sus rostros mostraban una seriedad inusual, como si lo que estuvieran a punto de anunciar pesara más de lo esperado. Juan, sentado junto a Daniel, sintió como el corazón le martilleaba en el pecho. Sabía que su destino estaba en manos de esas personas, y aunque Daniel había hecho un trabajo impecable, la incertidumbre lo devoraba por dentro. El juez se acomodó en su asiento y, con una mirada firme, hizo la señal para que el veredicto fuera leído. Uno de los miembros del jurado se levantó, sosteniendo el papel que contenía la decisión. El silencio era abrumador. Después de deliberar, este jurado ha encontrado al acusado, Juan Morales, inocente de todos los cargos, anunció, con una voz firme y clara que resonó en cada rincón del tribunal. La sala estalló en murmullos de asombro y emoción. Rosa, que había estado sentada al fondo de la sala con las manos apretadas, se llevó las manos al rostro, aliviada por la noticia. Camila, a su lado, soltó un suspiro de alivio que había estado conteniendo durante días. Pero mientras muchos celebraban la liberación de Juan, la atención se desvió inmediatamente hacia la familia Pérez, cuyas expresiones se habían endurecido. El juez no había terminado. Sin embargo, continuó, llamando la atención de todos, las pruebas presentadas han revelado claras inconsistencias y manipulación por parte de la familia Pérez. El tribunal ordena una investigación formal sobre la posible obstrucción de la justicia y el encubrimiento de un crimen por parte de dicha familia. Los Pérez, una vez intocables, ahora enfrentaban las consecuencias de sus acciones. Santiago, quien había mantenido su arrogancia durante todo el juicio, fue escoltado fuera de la sala por los oficiales, sus ojos oscuros reflejando el temor que finalmente lo había alcanzado. Sus padres, sentados en la primera fila, no dijeron una sola palabra. El peso de lo que habían hecho, y lo que estaban a punto de perder, ya era evidente. Juan, sin embargo, permaneció en su lugar, incapaz de moverse. La palabra inocente resonaba en su mente, pero la realidad de su libertad aún no había llegado del todo. Había pasado tanto tiempo sufriendo la injusticia, que ahora el concepto de justicia parecía casi irreal.
Pero cuando Daniel colocó su mano sobre su hombro, un alivio profundo lo inundó. El joven abogado, con una leve sonrisa, le hizo un gesto para que se pusiera de pie. «Esto aún no termina», le dijo Daniel en voz baja. «Pero hemos ganado la primera batalla». Con paso vacilante, Juan salió de la sala del tribunal, rodeado por el eco de las felicitaciones y las exclamaciones de aquellos que se alegraban por su liberación. Sin embargo, mientras caminaba hacia la salida, no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, la sensación de que todo el sufrimiento que había vivido finalmente estaba llegando a su fin. Pero por otro lado, la amargura de saber que su vida nunca volvería a ser la misma. Había perdido mucho más que tiempo encerrado en una celda. La confianza, la tranquilidad, la certeza de que su vida era justa, todo eso había sido destruido. Fuera del juzgado, los periodistas lo rodearon, lanzando preguntas sin descanso. Querían saber cómo se sentía, qué pensaba sobre la caída de los Pérez y qué sería lo próximo para él. Pero Juan, aún abrumado por todo lo que acababa de suceder, apenas podía articular respuestas. Daniel, con una mano firme en su espalda, lo guió entre la multitud hasta que finalmente pudieron alejarse del caos mediático. Cuando estuvieron lo suficientemente lejos, Juan se detuvo y se giró hacia Daniel, mirándolo directamente a los ojos. «No sé cómo agradecerte todo lo que has hecho», dijo Juan, su voz cargada de emoción. «Me devolviste la vida». Daniel asintió, con una leve sonrisa. «Solo hice lo que era correcto. Tú merecías justicia, y ellos merecen pagar por lo que te hicieron. Pero ahora, es momento de que te concentres en reconstruir lo que te arrebataron». Juan sabía que tenía razón. La libertad era solo el primer paso. Había perdido meses de su vida, y su reputación había sido manchada injustamente. Pero ahora, tenía una oportunidad para comenzar de nuevo. Mientras observaba el cielo abierto, respiró profundamente, sintiendo el aire fresco en su rostro por primera vez en lo que parecía una eternidad. La caída de los Pérez, por otro lado, estaba apenas comenzando. Los medios no tardaron en hacer públicas las investigaciones sobre la corrupción y las mentiras que la familia había tejido durante años. Cada día, nuevos secretos salían a la luz. Santiago fue arrestado y puesto bajo investigación por su implicación directa en el robo, y las finanzas de la familia, antes impenetrables, comenzaron a tambalearse. La reputación de los Pérez, una vez intachable, ahora era objeto de burlas y desprecio. Pero para Juan, lo más importante era que, finalmente, podía regresar a casa. Esa noche, sentado a la mesa con Rosa y Camila, rodeado del calor de su hogar, se dio cuenta de lo que realmente importaba. Aunque había perdido mucho, había ganado algo más valioso, la certeza de que la verdad, aunque dolorosa y difícil de alcanzar, siempre encontraría la manera de salir a la luz. La ciudad entera parecía estremecerse con las noticias sobre la familia Pérez. Lo que una vez había sido una dinastía intocable, poderosa e influyente, ahora se tambaleaba al borde del colapso. Cada día que pasaba, los titulares revelaban más secretos sucios, fraudes financieros, acuerdos corruptos y manipulaciones legales que habían protegido sus intereses durante años. Santiago, en el centro de la tormenta, fue arrestado bajo múltiples cargos que abarcaban no solo el robo, sino también la obstrucción de la justicia y la falsificación de pruebas. La imagen que los Pérez habían construido cuidadosamente durante décadas se desmoronaba ante los ojos de todos. Sus aliados más cercanos, que antes los apoyaban sin dudar, comenzaron a alejarse en un intento desesperado por salvar sus propias reputaciones. Ya no era seguro asociarse con ellos. Sus empresas empezaron a perder contratos, y su influencia política desapareció como polvo en el viento. La familia, antes temida y respetada, ahora era objeto de desprecio. Juan observaba todo esto desde la distancia. No había buscado venganza, pero el peso de la justicia que se estaba imponiendo sobre los Pérez le ofrecía un respiro. Sin embargo, sabía que el precio que había pagado por su libertad era alto. La herida dejada por los meses de encierro y la mancha en su nombre no desaparecerían fácilmente. Por más que el mundo supiera que era inocente, el estigma de haber sido acusado seguía vivo en la mente de muchos. En su pequeña casa, Juan trataba de retomar su vida.
Rosa y Camila intentaban llenar los espacios vacíos con conversaciones, risas y momentos familiares. Pero había una sombra que no se iba. Cada vez que Juan salía a la calle, notaba las miradas furtivas, los susurros de los vecinos que aún no sabían cómo lidiar con lo que había sucedido. Para ellos, él era un hombre que había enfrentado al poder, y aunque ahora lo admiraban en secreto, también temían ser arrastrados a su historia. Una tarde, mientras trabajaba en el arreglo de la cerca de su jardín, un coche negro se detuvo frente a su casa. Desde la ventana, Rosa observó con nerviosismo. La última vez que habían visto un coche de ese tipo, su mundo se había venido abajo. Juan, sin embargo, no se dejó llevar por el temor. Sabía que los días en que temía lo que otros podrían hacer le habían terminado. De aquel vehículo bajó un hombre de traje, pero no era un policía ni un abogado de la familia Pérez. Se trataba de un periodista, uno de los muchos que habían seguido el juicio con interés. Caminó hacia Juan con una expresión de respeto, algo que Juan no estaba acostumbrado a recibir de extraños. «Señor Morales», dijo el hombre, extendiendo la mano. «Sé que ha pasado por mucho, pero quisiera hablar con usted sobre su historia. La gente merece saber la verdad desde su perspectiva». Juan lo miró en silencio por un momento. Recordaba bien las primeras semanas tras el juicio, cuando los periodistas lo acosaban buscando la exclusiva del año. Había sido reacio a hablar entonces, y aún lo era. Sin embargo, había algo diferente en este hombre. No parecía estar allí para explotar su dolor, sino para darle voz. «No se trata solo de lo que me hicieron a mí», respondió Juan, con calma. «Es sobre lo que le hacen a todos los que no tienen poder. Yo tuve suerte porque Daniel me ayudó, pero hay muchos otros que no tienen esa oportunidad». El periodista asintió, comprendiendo que la historia de Juan no se trataba solo de una injusticia individual, sino de un sistema que muchas veces aplastaba a los más vulnerables. Pasaron horas conversando, y mientras las palabras fluían, Juan sintió que, por primera vez desde que había sido liberado, algo dentro de él empezaba a sanar. No solo había ganado su libertad, sino también la oportunidad de contar su historia, de ser escuchado. Al día siguiente, el reportaje fue publicado. En él, Juan no solo relataba los eventos del juicio, sino también los momentos de miedo, la angustia de estar lejos de su familia y la desesperación de enfrentar un sistema diseñado para proteger a los poderosos. Su testimonio resonó profundamente con quienes leyeron su historia. Personas que habían sufrido abusos similares comenzaron a ponerse en contacto con él, agradeciéndole por haber tenido el valor de hablar. Con el tiempo, Juan fue reconstruyendo su vida poco a poco. Volvió a su trabajo como albañil, pero esta vez, con una nueva perspectiva. Su historia se había convertido en un símbolo de lucha contra la corrupción y la injusticia, y aunque nunca había buscado esa notoriedad, ahora comprendía que tenía una responsabilidad mayor. Mientras tanto, la caída de los Pérez era inevitable. Santiago fue sentenciado a varios años de prisión, y las investigaciones sobre la familia continuaron revelando más crímenes ocultos. El imperio que una vez controlaron se desmoronaba ante ellos, sin posibilidad de redención. Los últimos resquicios de poder que les quedaban se disipaban, y aquellos que antes los temían, ahora se aseguraban de que pagaran por cada uno de sus crímenes. Pero para Juan, el mayor triunfo no fue ver a los Pérez caer, sino recuperar su vida, su dignidad y, sobre todo, su paz. Había aprendido que la justicia, aunque tardía, llegaba de formas inesperadas. Había enfrentado el peor de los escenarios y había salido victorioso. Y mientras el mundo seguía girando, él se concentraba en lo que más importaba, su familia, su hogar y la libertad que tanto le había costado recuperar. Con el paso de los meses, la vida de Juan Morales comenzó a asentarse de nuevo. El eco del juicio y la caída de los Pérez ya no ocupaban titulares ni llenaban las conversaciones de sus vecinos. La tormenta mediática se había calmado, pero las cicatrices que dejó eran más profundas de lo que cualquiera podía ver. Sin embargo, Juan había aprendido a vivir con ellas, a aceptar que, aunque no desaparecerían, no definirían su futuro. Había vuelto a su rutina, trabajando con las manos que tanto conocían el peso del ladrillo y el martillo. Sin embargo, algo había cambiado dentro de él.
Cada vez que caminaba por las calles, sentía una mirada diferente en quienes lo reconocían. Ya no era solo el hombre humilde que vivía al margen de la sociedad, ahora era alguien que había enfrentado lo que parecía imposible y había salido victorioso. Esa victoria, aunque difícil, había transformado su perspectiva de la vida. Rosa y Camila se convirtieron en su refugio. Cada día que compartía con ellas, se aseguraba de no perder de vista lo más importante, su familia. La ausencia forzada que había vivido en la cárcel había dejado una huella, y Juan ahora se dedicaba a ser más presente, más atento a los detalles. Cualquier cosa, desde el desayuno hasta una tarde tranquila en el jardín, se había vuelto sagrada. Entendía que esas pequeñas cosas eran los pilares de la felicidad que, durante tanto tiempo, había dado por sentada. Una mañana, mientras Rosa preparaba café y Camila leía en el sofá, Juan se dio cuenta de algo inesperado. Había recuperado la paz, esa paz que, meses atrás, parecía inalcanzable. Aunque su nombre había sido limpiado y su inocencia reconocida, no era solo la justicia lo que lo había devuelto a la vida. Era el amor de su familia, el apoyo incondicional de Daniel y su propia fortaleza lo que realmente lo había mantenido en pie. A medida que pasaban las semanas, Juan empezó a recibir visitas inesperadas. Hombres y mujeres que habían escuchado su historia, personas que también habían sido víctimas de un sistema que parecía diseñado para aplastarlos, comenzaron a buscar su consejo. Querían saber cómo había soportado todo, cómo había conseguido que la verdad saliera a la luz cuando todo estaba en su contra. Aunque al principio se sentía incómodo con el papel de consejero, pronto entendió que compartir su experiencia no solo lo ayudaba a sanar, sino que también brindaba esperanza a los demás. Un día, mientras trabajaba en una pequeña obra cerca de su casa, un hombre se le acercó con una mezcla de admiración y nerviosismo en la mirada. Se presentó como alguien que había seguido su caso desde el principio y que, al igual que Juan, había enfrentado una injusticia en su vida. Pero a diferencia de Juan, este hombre aún no había encontrado una salida. «He intentado todo», dijo el hombre, con una voz que revelaba cansancio, «pero el sistema sigue aplastándome. No sé qué más hacer». Juan lo escuchó con atención, recordando el profundo sentimiento de impotencia que lo había invadido durante su propio calvario. Aunque no era abogado ni tenía los recursos para ofrecer una solución inmediata, sabía que su historia era prueba de que no se debía renunciar a la verdad, por difícil que fuera. «No puedo decirte que el camino será fácil», respondió Juan, con una mirada firme pero compasiva, «pero lo que aprendí es que la verdad tiene una manera de encontrar su camino, incluso cuando todo parece perdido. Tienes que seguir luchando, porque solo así, un día, verás que todo este sufrimiento habrá valido la pena». El hombre asintió, visiblemente conmovido por las palabras de Juan. Sabía que no era una respuesta mágica, pero sentía que algo en esa conversación le había dado la fuerza para continuar. Agradecido, se despidió, dejando a Juan con una sensación de responsabilidad que, aunque inesperada, comenzaba a aceptar. Rosa, que había observado la escena desde la distancia, se acercó a Juan más tarde ese día. Su mirada estaba llena de orgullo y cariño. Sabía que, aunque todo lo que habían vivido había sido doloroso, la experiencia también había sacado lo mejor de su esposo. Había aprendido a luchar por lo que era justo, no solo para él, sino también para los demás. «Siempre supe que eras fuerte, Juan», le dijo Rosa, apoyando suavemente su mano en su hombro. «Pero ahora veo que eres más que eso. Eres alguien que nunca se rinde, y eso es algo que muchos necesitarán en su vida». Juan sonrió, sintiendo una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Por primera vez, entendía que su historia, aunque dolorosa, no era solo suya. Pertenecía a todos aquellos que, como él, habían sido víctimas de la injusticia, pero que no habían dejado que eso los definiera. Tenía la oportunidad de hacer algo con todo lo que había vivido, y eso lo llenaba de un propósito que nunca antes había imaginado. Con el tiempo, su nombre se fue desligando del escándalo y comenzó a asociarse con algo mucho más positivo, la resistencia, la lucha por la justicia y la fuerza inquebrantable de quien no se deja vencer. Aunque la sombra de los Pérez aún rondaba, el poder de esa familia ya no tenía peso sobre su vida. Santiago cumplía su condena en prisión, y la fortuna que una vez les otorgó poder se había reducido a cenizas.
La vida, de nuevo, se volvió sencilla para Juan. No buscaba reconocimiento ni quería volver a los reflectores. Lo único que quería era disfrutar de los pequeños momentos, esos que realmente contaban, una risa compartida con Rosa, una conversación tranquila con Camila, un atardecer en su pequeño jardín. Y así, mientras el mundo seguía adelante, Juan encontró finalmente la paz que tanto había buscado. Su historia, marcada por el dolor y la lucha, había llegado a su fin. Pero lo más importante es que, en ese final, había descubierto lo que realmente importaba, la familia, la verdad y la capacidad de seguir adelante, sin importar cuán oscuro se vuelva el camino. Gracias por acompañarnos en esta emocionante historia. Si te gustó, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y dejar tu comentario contándonos qué parte te impactó más. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido como este.